tu Hijo amado Jesús que oramos. Amén. Podemos levantarnos. Me encanta se lo he dicho a Juan, me encanta el fondo que ha puesto hoy en esta última canción. A veces cantamos, al mirar tu majestad mis miedos se disipan, y con el fondo de una montaña o de un río, pero la realidad es que mañana nuestros miedos no tienen mucho que ver con perdernos en una montaña, sino con las cosas que vivimos en nuestro día a día. Así que muchas gracias por ese fondo que nos ayuda a alabar también, conectando las cosas que vivimos en la realidad. Ojo, a mí me gusta mucho la montaña, y las playas desiertas, pero la realidad no es la realidad que vivimos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Bien? Genial. Bienvenidos. Si es la primera vez que estás con nosotros, no sé si hay alguien bienvenido, siempre lo decimos. Nos encanta que estés con nosotros, y si es así, luego porfa te acerca o si no se te acerca alguien, acércate tú a alguien a la mesa que está en la entrada, ¿vale? Es muy bienvenido. No sé si habéis comprado esta semana los regalos de Navidad o no ha dado tiempo. ¿No? ¿Estuvisteis en el Nevada? ¿Tampoco? Vale. Dicen que el consumismo es la nueva religión, así que cuando llegué hace un rato y eran muy poquitos, pensé, digo, igual está todo el mundo en el Nevada, que es aniversario del consumismo. Pero no vamos por ahí. Me estoy enrollando en cosas que no tienen que ver con lo de hoy. ¿Alguien se acuerda de dónde estamos? Creo que han puesto ahí la foto, ¿verdad? La imagen. Bueno, hoy terminamos una serie que se llama Sígueme, y hemos estado, bueno, asomándonos a la ventana y viendo algunos encuentros de Jesús con personas, con sus discípulos mayormente. Hemos prestado especial atención a las invitaciones que Jesús les hacía: ven y ven, sígueme. También estuvimos hablando de las consecuencias del precio de seguir a Jesús, qué implica seguir a Jesús. Hablamos también de qué significa ser una comunidad y ser discípulos que invitan a otros también a lo que Jesús nos ha invitado a nosotros. Y hoy vamos a terminar la serie, ¿vale? La semana que viene ya estamos en diciembre y empezaremos una serie de 3 domingos sobre Adviento, Navidad. También la vamos a disfrutar mucho. Y por cierto, el día 19 de diciembre, domingo, será nuestra celebración especial de Navidad. No sé si ya lo hemos dicho, pero si no, lo digo y nos vamos preparando. Es un buen momento para invitar a gente y para compartir juntos también, y compartir con la gente qué significa para nosotros que Jesús viniera a la tierra. Pero bueno, cierro ese paréntesis. El texto de hoy es también un encuentro. Está en la biografía que Mateo era uno de los 12 discípulos de Jesús. Él escribió una biografía, y el texto de hoy está ahí. De hecho, son las últimas palabras que Mateo nos cuenta, nos dice que Jesús dijo, ¿vale? Hay otros relatos paralelos que nos cuentan algunos otros encuentros que Mateo no nos cuenta, pero lo que leemos hoy es el último encuentro que Mateo nos cuenta de los que Jesús tuvo con sus amigos, con sus discípulos. Y el encuentro de hoy va a contrastar mucho con lo que hemos estado viendo hasta ahora. Hemos estado viendo encuentros de Jesús, invitaciones de Jesús a seguirle, pero a seguirle mientras Él estaba vivo físicamente aquí en la tierra, ¿verdad? Ese ha sido el tipo de encuentro que hemos visto, pero ahora en este encuentro el contexto va a cambiar mucho, ¿vale? Y va a ser importante, porque Jesús ha muerto. Vamos a leer un texto, y Jesús murió hace unos días, pero Jesús ha resucitado. Y ha ido apareciéndose a algunas personas, a algunos de los discípulos, en grupos pequeños, personalmente, también en un grupo un poquito más grande. Y como decía, el texto de hoy es una de esas últimas apariciones de Jesús con sus discípulos, de Jesús resucitado, ¿vale? Y es importante ser consciente de ese ambiente, del contexto, de qué estaban viviendo los seguidores de Jesús en ese momento. ¿Sabéis? Unos días
antes de lo que nos vamos a leer ahora, de lo que nos cuenta Mateo, Juan, en su relato paralelo, él nos dice que los 11, era el 11 porque recordamos que Judas ya no estaba con ellos, pero nos cuenta que estaban encerrados en una casa, en la misma casa en la que habían estado con Jesús la noche antes de que arrestaran a Jesús. El aposento alto lo llama en la Biblia. Y nos cuenta que habían atrancado las puertas, estaban allí, pues, bueno, viéndolas venir. Tenían mucho miedo, tenían miedo de que los judíos hicieran con ellos lo que ya habían hecho con Jesús, lo habían quitado de en medio, lo habían matado. Tenían miedo por sus vidas, estaban aterrados, ¿no? Y eso ya habían escuchado en ese momento a algunas mujeres y a algunas personas decir que se habían encontrado con Jesús resucitado. Pero ellos tenían muchas dudas y tenían mucho miedo. Así que tenemos a 11 personas pues, desorientadas, la verdad, aterradas, confundidas y escondidas en una habitación. Y enseguida van a vivir una experiencia y un momento pues, de los más importantes para su vida, pero también para la nuestra, para ti, para mí y para millones de personas que no, o sea, no estaríamos aquí nosotros y muchas personas no serían creyentes si no hubiese pasado lo que pasó. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que Jesús se apareció. Estando allí, encerrado, a cal y canto, quizás pasando el estrés postraumático de lo que había pasado unos días antes con la muerte de Jesús, Jesús se aparece. Y vieron a Jesús resucitado, nos dice el texto, físicamente, o sea, no fue una visión en la imaginación, físicamente, lo oyeron hablar, lo pudieron tocar y estuvieron con él un rato, ¿no? Nos dice el texto que Jesús les dice, la paz sea con vosotros, como el Padre me envió, así yo también os envío a vosotros. Luego hablaremos de estas palabras porque vamos a intentar traerlas también y conectarlas con el texto de hoy. Pero ese es el ambiente de estos días. A un grupo de seguidores de Jesús que aún está asimilando pues, que Jesús ha muerto, que ya no está con ellos y que pues, le ha dejado un marrón porque se ha ido y lo ha dejado solo. Y ahora de repente tienen que asimilar pues, que Jesús ha resucitado. Y tienen que asimilar que Jesús los va a enviar. Así que menuda montaña rusa de emociones, ¿verdad? Me han dicho que no me ponga ahí, perdón, que no se me ve. Menuda montaña rusa de emociones, ¿verdad? Ahora, voy a leer el texto porque no lo hemos leído todavía. El texto está en Mateo 28, lo podéis imaginar seguramente. Es el último capítulo, como decía, las últimas palabras de Jesús. Vamos a leer del 16 al 20. Dice así, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si no tenéis Biblia, sabéis que hay algunas Biblias por las mesas, si la podéis coger, si no con el móvil la podéis seguir. Y si no tenéis Biblia, porque no tenéis, os podéis llevar alguna, ¿vale? Son para leerlas. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a intentar, voy a intentar llevar una estructura, ¿vale? Porque si no, nos vamos a perder. Hemos leído el texto y vamos a intentar reflexionar en tres cosas en el día de hoy. La primera es, hemos visto que Jesús nos envía y nos vamos a hacer la pregunta de, o sea, ¿por qué vamos? ¿Por qué vamos a donde Jesús nos envía? La segunda va a tener que ver con cómo vamos, o sea, cómo hacemos lo que Jesús nos dice. Y la tercera, o sea, ¿qué recursos tenemos? ¿Con qué recursos vamos a donde Dios nos manda? ¿Vale? Esa va a ser, vamos a intentar que esa sea nuestra estructura de hoy. Fijaos, el corazón que late en este texto es claro, ¿verdad? O sea, id y haced discípulos. Ese es el corazón de estos versículos, de estas palabras de Jesús.
se conocen como la Gran Comisión, ¿verdad? No sé si nos suena, si no te suena no pasa nada. Estas palabras se conocen así como la Gran Comisión, la gran tarea, la gran misión que Jesús le encomienda a sus discípulos. Ahora, nuestra primera pregunta, o sea, Jesús nos envía, Jesús nos comisiona, pero ¿por qué vamos? Es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Y es importante ver que la Gran Comisión viene justo después de que los discípulos vean a Jesús resucitado. Después de que vean a Jesús vivo. O sea, ver a Jesús resucitado parece que es el motor que impulsa la Gran Comisión. Es curioso, ¿no? Porque hemos visto que en muy pocos días los discípulos pasan de estar escondidos en una habitación a cal y canto a predicar con valentía que Jesús estaba vivo. Algo pasa ahí, ¿no? De hecho, incluso en este encuentro, después de ya habían visto a Jesús en algún momento, en varias ocasiones, de hecho, Mateo nos dice que los discípulos mostraban una mezcla entre duda y adoración, ¿no? Nos dice que sí, que le adoraron, pero también nos dice que dudaban. Es interesante, ¿no? Y es más interesante aún ver qué hace Jesús con esa duda de los discípulos, ¿no? ¿Qué hace Jesús? El texto nos dice que Jesús se acerca. Jesús se acerca. O sea, si los discípulos no hubiesen visto, tocado, oído a Jesús resucitado, no habría gran comisión. Los discípulos, o la misión de los discípulos arranca con el encuentro con Jesús resucitado. Ahora, diremos, bueno, vale, nosotros no podemos ver a Jesús resucitado físicamente, al menos no por ahora, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cuál es el equivalente para mí, para nosotros hoy? Porque no le podemos ver. Sí, lo veremos algún día. Pero sí hemos tenido, si eres cristiano, si eres un seguidor de Jesús, has tenido un encuentro personal con el Jesús resucitado. Has conocido a Jesús, hemos conocido a Jesús de forma real y de forma viva. Y eso es lo que nos impulsa. El encuentro con el Jesús resucitado, o sea, precede al envío. O sea, no hay envío si no hay un encuentro con Jesús. Quizá también hay que decir que tampoco hay encuentro sin envío. O sea, no puedes encontrarte con Jesús y no sentir que Jesús te envía. Y de eso hablaremos ahora. Pero, así que a esa pregunta, ¿no? De por qué vamos, qué nos motiva, ¿qué podemos decir? Vamos porque Jesús nos envía, ¿sí? Somos enviados. Es una respuesta de obediencia, de obediencia agradecida, pero de obediencia a Jesús. Pero no es solo eso. Entonces, si solo fuera obediencia, lo llamaríamos, no sé, si la gran obligación, no sé cómo la llamaríamos, pero quizás tendría otro nombre. No es solamente obediencia, vamos también, y no sé si tú vas también por eso, pero vamos también porque nos sale de dentro. Nos sale de dentro. O sea, no podemos no ir. Si eres cristiano, si te has encontrado con el Jesús resucitado, no puedes no ir. Vamos porque hemos encontrado un tesoro. Mateo mismo, en la biografía de Jesús, nos habla, nos repite, nos cuenta las palabras, una historia que cuenta Jesús sobre un tesoro, sobre una perla de gran precio. Y él se compara a sí mismo, compara su mensaje con una perla muy valiosa. Muy, muy valiosa. Que cuando te la encuentras, ya, lo vendes todo para comprar eso. Nosotros hemos encontrado el tesoro, hemos encontrado la perla de gran precio, lo más valioso del mundo, y claro que vale la pena dejarlo todo e ir a donde Jesús nos diga que tenemos que ir, ¿no? Interesante. Leía estos días el encuentro también de Jesús con estas personas en el camino de Emaús. No sé si conocéis esa historia, pero ¿qué dicen estas personas cuando se encuentran con Jesús? ¿Os acordáis? Dicen algo como, ¿no ardían nuestros corazones? No ardían, hablan de fuego. De fuego. Fijaos, no sé si os suena Blaise Pascal, el científico.
Él tuvo una experiencia de conversión muy bestia a los 31 años. Y es curioso, a su muerte, él murió con 39, murió bastante joven, pero a su muerte le quitaron la chaqueta que llevaba todos los días y cosido encima del corazón por dentro de su chaqueta, llevaba escritas unas palabras en un trozo de papel que decían lo siguiente, decían fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y no de los filósofos y sabios, certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz, Dios de Jesucristo, alegría, 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 lágrima de alegría. Eran las palabras con las que él había escrito para describir esa experiencia, ese encuentro con el Jesús resucitado, y se las cosió al corazón para recordar siempre qué es lo que le impulsaba, ¿no? El profeta Jeremías también nos habla de algo parecido. Él dice, en un momento, dice, si digo no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Fuego. Pascal nos habla de fuego. No ardían nuestros corazones en el camino de Maús. Jeremías habla de fuego, fuego ardiendo en el corazón por Dios. No nos podemos callar. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿no? O sea, ¿cómo describo yo el estado de mi corazón? ¿Podría describirlo como fuego? O no, ojo, no estoy diciendo, y de hecho, o sea, Pascal no estaba siempre ardiendo. De hecho, él por eso mismo cosió en su chaqueta esas palabras. No siempre nuestra experiencia cristiana es fuego. Hay momentos de sequedad y hay momentos de frío también. Pero Pascal se cosió en la chaqueta esas palabras para no olvidar lo que le impulsaba. No siempre vamos a estar ardiendo por Dios, pero tenemos que recordar que lo que nos impulsa a la gran comisión, a la misión, a no callarnos, a ir, es un encuentro personal con el Jesús resucitado que hace que nuestro corazón arda, y vamos, por eso vamos. Ahora, creo que la presión y la tentación también para callarnos y para privatizar nuestra fe va a ser y es cada vez mayor. Ya es grande y probablemente sea cada vez mayor. Esta semana, hablaba con una compañera de trabajo y me contaba que estaban esta semana en la universidad, en una zona común con los estudiantes, con un grupo de estudiantes cristianos, en un espacio público, comiendo y hablando de Dios, hablando de Jesús, ¿no? Y se le acercó una persona de conserjería y les dijo que, mira, iba enviado por el decano de la facultad. Le dijo, mira, podéis comer, podéis hablar, pero no podéis hablar de Dios aquí. Aquí, o sea, podéis comer, podéis hablar, pero aquí no podéis hablar de Jesús. Esa es la sociedad en la que vivimos. Y esa presión la vamos a sentir cada vez más. Una presión para que privaticemos, para que vivamos nuestra fe solamente hacia adentro. Pero esa es la sociedad a la que Jesús nos envía, a ser y a hacer discípulos. Leía también esta semana en Hechos 5 y 6, nos cuentan cómo, o sea, de hecho son los propios discípulos. Hechos nos cuenta el principio de la iglesia, el principio de cómo los discípulos empezaron a hablar, a decir que Jesús había resucitado, primero en Jerusalén y luego fueron saliendo por todo el Mediterráneo. Pero Pedro y Juan en los primeros días empezaron a decir que habían visto a Jesús resucitado. Los cogieron, lo metieron en la cárcel, ¿no? Lo llevaron ante el consejo. Después de deliberar un rato, les dijeron lo siguiente: mira, os dejamos libres, pero ojito con lo que decís, ¿eh? O sea, la boca cerrada, o vais de nuevo al calabozo, ¿no? Y la respuesta de Pedro y Juan es maravillosa, ¿no? De hecho, primero le hablan de esa obediencia, ¿no? Le dicen, mira,
vosotros podéis decir lo que os dé la gana, estoy parafraseando, ¿vale? Lo podéis leer, pero mira, Jesús nos ha enviado. Y eso es mucho más importante que lo que vosotros podáis decir o que lo que vosotros nos podáis hacer. Pero fijaos, sigue la respuesta. Y esta parte es la que más me gusta. Dice, mira, es que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. O sea, tío, que Jesús ha resucitado y que lo hemos visto, que no estamos vendiendo la moto, ni estamos hablando de que Jesús fue crucificado y ahora está vivo. Y lo hemos visto y lo hemos tocado. ¿Cómo nos podemos callar? No nos podemos callar. Nos arde el corazón, le ardía el corazón. Así que seguiremos hablando, seguiremos yendo, porque Jesús nos envía, pero también porque nos sale de dentro. Nos arde el corazón. ¿Por qué vamos? Porque Jesús nos envía y porque nos sale de dentro. De aquí me gustaría hacer otro paréntesis. Ya pararnos un momento y pensar un poco como iglesia, como comunidad local, comunidad de seguidores de Jesús aquí en Granada, porque Dios nos llama a ser una comunidad que está muy cerca de la gente, que acoge, pero una comunidad también que envía. Una comunidad que recibe, y lo decimos siempre, y creo que es así, seas quien sea, eres bienvenido. O sea, ya sea que lleve siendo creyente toda la vida, o sea que no lo sea, o que esté empezando a investigar sobre Jesús, o sea que esté aquí de rebote y Jesús ni te va ni te viene, eres bienvenido y esta es tu casa. Ahí queremos ser tu familia si tú quieres. Pero al mismo tiempo somos una comunidad que envía, una comunidad que te anima a salir, una comunidad que entiende que su propósito no es estar cómodo y seguro, sino salir, incomodarse, participar, estar presente en nuestra ciudad y en nuestro día a día, ¿no? Así que sí, queremos darte la bienvenida, pero a la vez queremos enviarte. Y son dos movimientos inseparables para nosotros. Eres muy bienvenido, pero luego te queremos enviar. Ahora, esto es un reto. Esto es un reto y tenemos que ser conscientes de que es muy tentador quedarse en casa. Así que permítenos que seamos muy pesados cuando no dejamos de recordarnos a nosotros mismos que Dios nos envía a salir de nuestros espacios seguros. Somos una comunidad que acoge, que recibe, una comunidad donde puedes probar el amor de Jesús, puedes ver a qué sabe Jesús, a qué huele Jesús, pero al mismo tiempo somos una comunidad que quiere salir, que sale, que se siente enviada y que está presente, como decía, que proclama el Evangelio y que participa de la sociedad. Una comunidad que abraza su identidad como discípulo, su identidad misionera. Y sabéis, Jesús nos dice que vayamos a todas las naciones. El texto lo dice, ¿verdad? No vamos a entrar ahí hoy demasiado, pero en el texto hay una serie de todos que es muy interesante notar, ¿no? A todas las naciones. El Evangelio es para todos. La invitación a seguir a Jesús es para todos. No hay ninguna persona, no hay ningún grupo de personas a las que Jesús no ame, hasta donde no llegue el amor de Jesús. No hay ninguna persona ni ningún grupo de personas a las que Jesús no quiera alcanzar. No hay ninguna persona por la que Jesús no haya muerto. Ninguna. Ni tu suegra iba a decir, pero o sea, ninguna. De hecho, a veces los límites no están en dejar nuestro país, sino los límites nos los ponemos nosotros precisamente ahí, en nuestra familia o en nuestro barrio, en nuestra empresa, pero no hay ninguna persona. Es para todo, para todas las naciones, es para todo. Y sabes, tú no estás donde estás, yo no estoy donde estoy solo porque quiera ganarme la vida o porque quiera sacarte un título o por casualidad. Hay algo mucho más profundo. Estás donde estás porque Dios arregló tu vida para que fuera el misionero de Dios ahí donde Él te ha puesto. Por eso estás ahí. Como el Padre me envió, como el Padre envía al Hijo, ahora
el Hijo nos envía a nosotros, a ese lugar. Y entender que somos misioneros de Dios en ese lugar y que ahí solamente podemos llegar nosotros, a todas las naciones, a todas las personas, cambia todo. Así que, ante nuestras dudas, Jesús se acerca, pero ante nuestras dudas, Jesús nos envía. Y esto es interesante porque creo que tenemos que entender que no necesitamos llegar a ningún nivel especial antes de involucrarnos y antes de participar de la misión de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Y necesitamos recordar que la misión de Dios no es algo que hacen, los pastores con la ayuda de los cristianos. No, es al revés. Es algo que hacen los cristianos con la ayuda de pastor, o pon el nombre que tú quieras. De hecho, la labor de los pastores, maestros, Pablo mismo lo dice en Efesios, ¿no? Capacitar a los santos para la obra del ministerio, capacitar a los santos para la misión. Y digo, si no te están capacitando o no te estamos capacitando para hacer la misión, pide cuenta. Con mucha humildad, con mucho amor, pero recuérdanos que lo que Dios nos pide es capacitarte para hacer la misión y para que te parezcas también, para que reflejes mejor a Jesús. Y esto me lleva directamente, o nos lleva directamente a esa segunda pregunta que nos planteábamos. ¿Cómo vamos? O sea, ¿cómo lo hacemos? Hemos visto por qué vamos, qué nos motiva. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué vamos a donde Dios nos envía? Perdón, ¿cómo vamos a donde Dios nos envía? Porque Jesús nos dice, el texto sigue y Jesús nos dice, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. O sea, id y haced discípulos y enseñarles que guarden todo lo que yo os he mandado. Ahora, aquí hay algunos docentes. Cuando piensas en enseñanza, ¿qué te viene a la cabeza? Un power. 3 años de andar con Jesús. ¿Vale? A veces nos puede venir a la cabeza un PowerPoint, un aula, una clase. Tenemos que preguntar siempre cómo lo hizo Jesús, ¿no? ¿Cómo lo hizo Jesús? Cuando Jesús se planteó que tenía 3 años de trabajo por delante y que aquello tenía que continuar sin Él físicamente, luego lo hablaremos que Él no nos deja solos, pero sin Él físicamente, yo creo que se tuvo que preguntar, ¿no? ¿A qué voy a dedicar más tiempo? ¿Cuáles van a ser mis prioridades? Y sabéis, decidió dedicar la mayor parte de su tiempo a unas poquitas personas. Y la pregunta, bueno, ¿por qué, no? Porque Jesús no decidió dedicar la mayor parte de su tiempo, de su energía, qué sé yo, a llenar estadios de gente, a hacer un mogollón de milagros y predicar todos los días a miles de personas. En algún momento lo hizo y hay espacio para eso también en la misión, pero la mayor parte de su tiempo y su energía Jesús la dedicó a un grupito de personas, a un grupito de seguidores, 12. Había algunos más, ¿verdad? Había un grupo de mujeres, había hasta 120, nos dice luego en Hechos, ¿no? Que estaban ahí cerca de Jesús, ¿no? Pero él se centró en 12 y luego de esos 12 se centró en 3, con los que tenía momentos especiales, ¿no? Pero desde el principio de la vida pública, del trabajo de Jesús, él se liberó de esa tiranía, ¿no? de las multitudes. Jesús nunca midió su éxito, el éxito de su trabajo contando la gente que había alrededor de él. De hecho, ¿qué decía Jesús de las multitudes? Decía muchas cosas, ¿no? Hay un texto que a mí me encanta, dice, sentía compasión por ellos, ¿sí? Pero también dice que no se fiaba de ellos. Curioso. ¿Por qué no se fiaba Jesús de las multitudes? ¿Vale? De hecho, él dio de comer, ¿no? a una multitud. Y de hecho, justo después de darle de comer a una multitud, empezó a seguirle mucha más gente. Y Jesús le dice, mira, vosotros me seguís porque habéis comido hasta hartaros. Hablábamos de Black Friday antes, ¿no? Eran consumistas, venían a consumir, a que le llenaran la panza, ¿no?
Ahora, ¿qué hacía Jesús cuando tenía demasiada gente siguiéndole? Demasiados consumistas, por decirlo de alguna forma. Él le pegaba una patada al árbol. Él movía el árbol, les hablaba con franqueza del precio de seguirle. El otro día, la semana pasada, Gonzalo nos habló del precio de seguir a Jesús, ¿verdad? Les hablaba del precio de seguirle. ¿Y qué pasaba? Se quedaban 4 gatos. Jesús sabía que su reino, él no podía construir su iglesia, su reino, con multitudes ni con consumistas. Él lo tenía que construir con discípulos, con personas que hicieran suyo el mensaje, que interiorizaran el mensaje. De hecho, para que su mensaje llegase a 47 millones de españoles hoy y a millones de personas durante la historia, Jesús invirtió su tiempo, su energía, compartió su vida con un grupito. Fijaos, de hecho, las multitudes un día recibieron a Jesús en la puerta de Jerusalén con honores, con alabanza. Al día siguiente estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Contraste con los discípulos, ¿no? Que dieron su vida para contarle al mundo que Jesús había resucitado. Por eso es tan importante tener tan claro cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestros criterios de éxito, podemos decir, ¿no? Como comunidad. ¿Cuántos discípulos estamos haciendo? ¿Cuánto de Jesús es visible en nuestra vida? Son buenas preguntas para hacernos. Porque, ¿qué le preocupaba a Jesús? A Jesús le preocupaba la transformación de la gente y la multiplicación. Y por eso él trabajó con pocas personas que hicieran suyo el mensaje, que lo interiorizaran, porque le preocupaba la transformación y la multiplicación. Ahora, para hacer suyo el mensaje, la gente necesita tiempo. La gente necesita tiempo. Así que si hay algo que nos podemos dar o que nos tenemos que dar unos a otros, es tiempo. O sea, tenemos que dejar de pensar que podemos hacer discípulos al instante, ¿no? De hecho, hoy todo al instante, todo rápido, pero no hay ningún proceso industrial que produzca discípulos. Eso no existe. O sea, no funciona así. Sí, hay setas que crecen en 24 horas o menos, pero un buen árbol tarda años, décadas y hasta siglos en hacerse un árbol. Una encina tarda siglos en hacerse un árbol grande de verdad, ¿no? 3 años pasó Jesús con sus discípulos, día a día. Y aún así, uno le salió rana. Así que, fijaros. Pero lo que produce resultado son las relaciones. ¿Qué decían la gente de los discípulos? Decían que se notaban que habían pasado tiempo con Jesús. O sea, Jesús había pasado suficiente tiempo con ellos para que se notara que habían estado con Él. Fijaos, toma tiempo parecerse a Jesús. ¿Cómo se enseña a la gente a guardar todo lo que Jesús dijo? ¿Cómo se enseña la vida de Jesús? ¿Cómo la enseñamos? No es un curso de 10 semanas para iniciados. Ojo, esos cursos tienen su espacio, ¿eh? No estoy diciendo que sean malos, pero no nos podemos quedar ahí. Lo primero que hay que entender es que el discipulado es para toda la vida. Tú no discipulas por un tiempo. O sea, y todos estamos en un proceso de discipulado. Nuestro discipulado nunca acaba. Así que la gente que va a ir compartiendo el camino contigo tiene que ir viendo cómo Dios te va transformando, cómo Dios te transforma. Y en ese proceso, en medio de tus miserias también, porque la gente te va a ver, pero va a poder ver cómo Dios transforma la vida de un pecador en algo bonito, en algo bello. Y el discipulado tiene que ver con compartir vida, la vida de Jesús. Compartiendo con otros cómo el trabajo o el proceso que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, cambiando para parecernos más a Jesús, ¿no? Así es como enseñamos a otros la vida de Cristo, o nos enseñamos los unos a los otros también, ¿no?
Enseñar la vida de Jesús no es transmitir conocimiento solamente, es compartir nuestra vida con otros. De hecho, Jesús no dice enseñarle todas las cosas que yo dije y que se las sepan. No, nos dice enseñarle a guardar. O sea, no es teoría, es práctica. La teoría es saber que Dios quiere que yo perdone. Pero la práctica es perdonar cuando me hacen daño. Es muy diferente. La teoría es saber que Dios provee todo lo que necesitamos. Pero la práctica es confiar día a día, que efectivamente eso es así en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Y sabéis, solo viviremos la vida de Jesús cuando obedezcamos, como Jesús obedeció al Padre. Porque Él obedeció al Padre. Y solo sabremos lo bueno que es Dios, que es el Padre, cuando vivamos de la forma que Él nos pide. Antes solamente será conocimiento teórico, no lo habremos probado. Así que de aquí salen algunas preguntas, ¿no? ¿A quién estás acompañando tú hoy? ¿Con quién estás compartiendo vida? Pueden ser creyentes que lleven muchos años de creyentes, o pueden ser personas que todavía no sean creyentes o que estén empezando el camino. ¿Qué calidad tienen tus relaciones, ¿no? ¿Cuánta honestidad hay con tus luchas? ¿Tienes personas con las que compartir eso? ¿Quiénes son tus compañeros de camino, tus compañeros de discipulado? ¿Estamos invirtiendo en multitudes o en unos pocos, ¿no? Son preguntas para llevarnos. Y Jesús sigue, habla también del bautismo, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No nos vamos a meter mucho ahí, porque no nos da tiempo hoy, pero sí que es una idea que habla de un compromiso público con Jesús, con la comunidad de Jesús también. Es un tema amplio, profundo. No somos cristianos isla, no somos llaneros solitarios. Somos parte de una comunidad y vamos en comunidad, pero no vamos a entrar mucho más ahí hoy. Y sí que me gustaría llegar a la última pregunta que nos planteábamos: ¿con qué recursos vamos? ¿Con qué recursos vamos? Bueno, no estamos solos, ¿no? No estamos solos. La gran comisión está llena de dificultades, de obstáculos. Entonces la persecución es normal. Quizá aquí todavía no la notamos excesivamente, pero Jesús mismo dijo, ¿no? Si a mí me persiguieron, a vosotros también. La cruz es una locura para nuestra sociedad. Y como decía, la presión de callarnos, la presión de autocensurarnos, de privatizar nuestra fe, de refugiarnos en nuestro interior, de nuestra familia, de nosotros mismos, de nuestro local, es muy grande. Y humanamente hablando no podríamos ir, pero no estamos solos. No estamos solos. De hecho, ¿cómo empieza y cómo acaba Jesús? Antes de enviar a sus discípulos, Jesús les recuerda su poder. Fijaos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y de nuevo, no es teoría. Jesús acaba de resucitar, ha vencido a la muerte. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cómo termina Jesús? Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos recuerda su poder. Él es Señor de todo y promete acompañarnos en la misión. Jesús mismo, Él mismo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo nos acompaña siempre, todos los días. Curioso, ¿no? Cuando Jesús se aparece en el escondite con los 11, Él dice, de nuevo, como el Padre me envió, así yo os envío. Claro, de la misma manera que Jesús fue enviado, que Él ha sido enviado, ahora los cristianos somos enviados. O sea, tenemos los mismos recursos que Jesús tenía, el mismo poder de Dios. Tenemos que usarlo. Tenemos la misma autoridad de Dios. Tenemos que usarla. O sea, no vamos pidiendo caridad. No vamos vendiendo la moto tampoco. Proclamamos al Jesús resucitado. Y es un mensaje de poder, un mensaje que si es creído, trae vida. Y si no es creído, lleva a las personas a la muerte.
Estamos sacando a gente del infierno, estamos arrancándole a gente al diablo. Estamos abriendo las puertas del cielo, estamos trayendo salvación y esperanza a una sociedad que no tiene ninguna esperanza. Pero no estamos solos, no estamos solos. Jesús está con nosotros, Él va adelante, su Espíritu va adelante. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús con nosotros en la misión. Y Jesús nos invita a ser discípulos conscientes de su presencia en nuestras vidas. Y saber que allá donde vamos, no vamos solos. No vamos solos. Jesús mismo va en nosotros, incluso va delante de nosotros. Así que nuestra tarea no es convencer, no es convertir a nadie. Eso no podemos hacerlo, es sobrenatural, eso lo hace el Espíritu Santo. Nuestra tarea es compartir vida y compartir su mensaje. Pero vamos en su poder y Él va adelante. Jesús nos envía también a ser una comunidad, no solo personalmente, sino una comunidad consciente de esa presencia de Dios en nosotros. Una comunidad consciente del poder, de la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y vamos también como comunidad de esa forma, ¿no? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es Señor, no vamos en nuestro poder, vamos en el poder de Jesús. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Padre, nos arde el corazón, Señor. Te hemos visto, Señor, te hemos visto de forma real, de forma viva. Tú has venido a nuestro encuentro, nos hemos encontrado contigo y ahora nos envías. Y sí, vamos en obediencia, pero vamos porque nos arde el corazón por ti. Y si no, Señor, si no nos arde ahora mismo, pues, Padre, recuérdanos que tú has puesto en nosotros fuego por ti y fuego por tu misión. Señor, qué pasada que tú vinieras aquí a por nosotros, a salvarnos, y qué pasada que ahora quieras contar con nosotros, que quieras llegar hasta lo último de la tierra, hasta lo último de nuestro barrio, de nuestra ciudad, a través nuestra. Y Padre, te pedimos que tú quizás no que nos des el valor, aunque también, pero que nos hagas conscientes de tu presencia en nuestras vidas, nos hagas conscientes de tu poder, y así nuestros temores se irán disipando, Señor. Y Padre, danos también pues no sé, Señor, la sencillez de hacer las cosas como tú las hacías, de priorizar lo que tú priorizabas, de invertir nuestra energía, nuestro tiempo en lo que tú lo hacías. Y Padre, pon en nosotros también a personas que nos puedan ayudar a andar ese camino. Pon nosotros también la convicción para acercarnos y ayudar, animar a otros a andar junto a ese camino. Pues queremos obedecerte, no queremos que el conocimiento que tenemos de ti sea solamente teórico. Queremos ir y ser, ir donde tú quieres que vayamos y ser como tú quieres que seamos y brillar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.